Buenos días. Algunos puntos de procedimiento antes de empezar. Recibimos una declaración elocuente de alguien por escrito de por qué sería mejor si repitiera la esencia de la pregunta antes de responderla en lugar de que la gente intente gritar, y estoy convencido de que lo haré. Además, el profesor Biegner dice que quiere que la clase siga el sistema de honor en términos de cuántas preguntas ha hecho cada persona y no pierda el tiempo interrogando a cada persona. ¿Cuántas preguntas te has hecho antes? Respondo. Así que solo voy a responder a las manos al azar y él me dice que los vecinos inmediatos de la persona que está haciendo demasiadas preguntas lo silenciarán. Pero si no lo haces. Además, quiero alentar a los miembros de la facultad. Una pareja me preguntó esto para preguntar si hay algo que no sabes porque creo que tus preguntas o comentarios serían de interés general para todos. Ciertamente, no quitaría, pero aumentaría la calidad de la discusión. Pero desafortunadamente los profesores están sentados en la parte de atrás probablemente y no puedo ver cuáles son los profesores o cualquiera que haya pasado en las últimas filas. Entonces, si de alguna manera puedes identificarte, sería bueno para que pueda ver quién eres. También, finalmente, me disculpo con la sección de fotones porque no pude ver y no puedo ver a esa distancia con las luces. Pensé que solo había una mano en esa área de la habitación saludando regularmente. Simplemente di por sentado que era la misma persona que quería continuar la discusión. Muchas personas me dijeron después que se trataba de 6 personas completamente diferentes que hacían preguntas diferentes, nada que ver con los fotones. Así que tal vez tenía eso en el cerebro. Así que perdóname, trataré de no discriminar a esa sección de la habitación. Ahora hemos cubierto la metafísica. Tenía algunas buenas preguntas al final. Las mejores preguntas siempre se hacen en privado después de que termina la cosa, y le he pedido a la gente que las haga en clase para que todos puedan beneficiarse de ellas. Creo que tomaré solo uno de esos antes de que nos volvamos. Y ese era Andy Bernstein que está aquí. Sí, está bien. La conciencia es básicamente un campo metafísico. El objetivismo es básicamente teológico. ¿Existe una relación causal entre los dos? Y si es así, es una buena pregunta. ¿Cómo relaciono la primacía de la conciencia y el subjetivismo? ¿Es una metafísica, es una epistemología y hay una relación causal entre ellos? En parte, tengo que esperar el capítulo 4 para responder a eso. Yo respondería de esta manera: la primacía de la conciencia es definitivamente metafísica. Por eso está incluido en el capítulo sobre la realidad. Así como la primacía de la existencia es metafísica, y como te dice lo que es la primacía de la existencia te dice cuál es la relación entre la existencia y la conciencia, entre los dos ingredientes que componen la realidad. Ingredientes, para abreviar, la primacía de la existencia. Como la existencia está ahí, la conciencia es solo la facultad de percibirla. La primacía de la conciencia invierte el orden, pero ambas son como un inventario de la realidad y la relación entre sus ingredientes fundamentales. En ese sentido, ambos entran en la metafísica. Ahora, el subjetivismo, aunque el término se usa popularmente, puede tomarse como una forma de la primacía de la conciencia si el sujeto controla el objeto. De hecho, el subjetivismo se usa seriamente como un término epistemológico, y en ese sentido está en la misma posición exactamente que el intrínseco, el subjetivismo, el objetivismo con la O pequeña y el intrínseco. Esos tres son todos epistemología. Son esencias para decirnos cuál es el método por el que trabaja la conciencia en la adquisición del conocimiento. Lo que realmente nos dicen, en esencia, es cómo se formaron nuestros conceptos y, por lo tanto, qué es el conocimiento ahora, por supuesto, están íntimamente conectados con la metafísica, como cualquier epistemología lo está con la metafísica, y viceversa. Cualquier metafísica implica una epistemología. Pero si no queremos tener una duplicación inútil de términos, deberíamos usar esa tricotomía, subjetivismo, objetivismo e intrínsecismo para usos epistemológicos. Principalmente cómo se forman los conceptos, los tres enfoques diferentes y qué es el conocimiento. Eso se discute en el capítulo 4. La primacía de la conciencia y la existencia es la metafísica. Ahora, ¿cuál es la conexión? La conexión es simplemente esta:
La primacía de la existencia está lógicamente conectada a la teoría objetiva de la formación de conceptos. Si usted sostiene la primacía de la existencia y la lleva a cabo plenamente, será conducido a la teoría objetiva de la formación de conceptos. Por otro lado, si aceptas la teoría objetiva de la formación de conceptos, necesariamente tendrás que aceptar la primacía de la existencia. Así que cualquiera de los dos implica al otro. No es causa y efecto en que uno viene primero, aunque la realidad precede a nuestros conceptos. Pero es que esas dos ideas, esos dos principios están lógicamente interconectados. No podrías tener una sin la otra. De la misma manera, la primacía de la conciencia lógicamente necesita subjetivismo o intrinsesismo. No necesariamente subjetivo, porque la primacía de la conciencia, si recuerdan, viene en variantes, en variedades. Y una variedad de la primacía de la conciencia, el tipo sobrenatural, está lógicamente emparejada con cuál de los términos epistemológicos estamos hablando. Intrínseco. El intrinsesismo es, en esencia, la idea de que se te dan revelaciones, de alguna parte, de alguna forma superior de conciencia es a lo que se reduce. Y en ese sentido, si tomas el enfoque intrínseco, serás llevado a la preciosidad sobrenatural de la conciencia. Y de la misma manera, si tomas la primacía sobrenatural de la conciencia, entonces estás diciendo que hay una conciencia que controla la realidad. Será entonces tu fuente de información, y eso te llevará al intrinsesismo. Y funciona de la misma manera en el lado social o humano. Es decir, si tomas la privacidad social de la conciencia, serás llevado al subjetivismo y viceversa. Si tomas cualquier forma de subjetivismo, entonces, dependiendo de si es personal o social, serás llevado a la versión correspondiente de la primacía de la conciencia. Así que estos definitivamente están absolutamente relacionados lógicamente. Lo cubriremos más cuando lleguemos al subjetivismo y al intrínseco, pero me alegro de que lo hayas preguntado. Ahora, solo para hacer el punto de que no confunda el término subjetivismo con la primacía de la conciencia. De lo contrario, hace que el término sea inútil. Aunque, como digo, el término a menudo se usa para significar solo alguna forma de primacía de la conciencia. Para que sea un término serio, significativo e independiente, tiene que ser una teoría específica de la formación de conceptos y el conocimiento, que defino en el capítulo 4. Así que gracias por esa pregunta, Andy. De acuerdo, ahora quiero recurrir a... Quiero llegar a este capítulo. ¿Es esta una última pregunta? De acuerdo, una última pregunta son las últimas palabras. Sí, Grant 49. Tengo algo que decir al respecto. 49 de acuerdo. La física con la ciencia está igualmente fundamentada. Sí, supongo que no habría pensando que piensas que la física y la ciencia son sinónimos. Sí, no, absolutamente no lo son. La física lo es. Esta va a ser mi última pregunta antes de empezar. La física es una ciencia especial. Es una ciencia muy amplia y especial porque toma como tema todo el mundo de la materia y la energía. Pero solo si eres materialista, la física sería coextensiva con la ciencia, porque entonces tendrías que decir que no importa lo que estudies, debe estudiarse bajo el estudio de la materia y la energía. Pero eso no es cierto. Hay al menos otras dos materias que no forman parte de la física y es la psicología, que estudia la mente, la conciencia, los procesos mentales. Y dejando de lado la pregunta que se planteó ayer, si sabes, en la plenitud de los tiempos, podemos reducir la conciencia a la materia. Eso no altera el hecho de que hay un campo entero de fenómenos a estudiar que no pueden ser estudiados por los métodos de la física. Tienen que ser estudiados en base a datos introspectivos. Y lo mismo es cierto de los fenómenos biológicos. Hay todo un campo de la biología que aún no se puede reducir a la física. Y luego, por supuesto, hay muchas subdivisiones dentro de la física. Luego están todas las ciencias sociales. Ahora note que subrayé la palabra ciencia. Una ciencia social es una ciencia, al menos en teoría, no de la forma en que se practica la mayor parte del tiempo en la actualidad, pero es una ciencia y no se estudia economía por el método de la física o la historia o cualquier ciencia política, incluso en un sentido amplio. Puedes hablar de la ciencia de la filosofía, aunque sepas contrastar ciencia y filosofía. Pero aquí se da la definición adecuada de ciencia.
donde en esta misma página pienso la siguiente oración: la ciencia es el conocimiento sistemático adquirido mediante el uso de la razón basada en la observación. Tiene que ser un conocimiento sistemático porque todo el conocimiento se adquiere por la razón basada en la observación. Pero es cuando se sistematiza de acuerdo con principios. Uno se forja un área, sienta ciertas bases y luego organiza su conocimiento. Eso es una ciencia. Eso es todo lo que es. Y no hay nada en eso, si no eres materialista, que diga que tiene que ser física, ni que se tenga que estudiar la materia física como tal, ni que se tenga que seguir los métodos experimentales de la aptitud. De acuerdo, esa habría sido una pregunta perfecta bajo la discusión de polémicas de ayer. Muy bien, ahora quiero pasar a la epistemología en nuestros últimos minutos. Pienso en la epistemología como un castillo gigante. Esta es una analogía. Y la planta baja es un enorme salón de baile o un gran salón, que es la base y todos los pisos superiores. What would you call like a ballroom or a great hall, which is the foundation, and all the upper stories you Tienes have to que go pasar through por el this gran grand salón y hall, están and construidos they are sobre él. built on it. Por Of course, supuesto, that grand ese hall gran salón es is el the sustituto de qué stand-in for tema. what subject? Formación de Concept conceptos, formation. naturaleza del Nature of concepto que es la concept. sustancia, That is el fundamento the de todo el substance, the sujeto. foundation of the whole Y subject. luego, And por then, encima de eso, above se that is construyen built todas las all the consecuencias de cómo consequences for debe how you adquirir el should acquire conocimiento. knowledge, ¿Cuál what's es el the estado de status nuestro of our knowledge, conocimiento? all the things Todas that las I talk cosas de about las in que hablo en los chapter 4 and capítulos 5. 4 y 5. Pero antes de llegar al gran salón, tienes que atravesar un pequeño pasadizo como un purgatorio para prepararte para entrar en él. Like a purgatory, to prepare you for entry into it. Y And I pienso think en of eso that como as la the antesala de la anteroom epistemología. of epistemology. Y And ese that es is el the tema del subject capítulo of 2, que en un chapter momento 2. pensé llamarla antesala, At one pero point que I le was da thinking of demasiada calling it the dignidad a anteroom, una but metáfora. that gives a little too much dignity to a metaphor. La The antesala no es anteroom is realmente not really epistemología propiamente dicha en el proper, sentido de que no in te the da sense ninguna that it does información not sobre give cómo you pensar. any information as to how to think. If Si la epistemology is epistemología y la something that's a sustancia es un practical tema subject, práctico, te it dice tells cómo you usar tu how to mente, use your cómo usar mind, tu conciencia para how to adquirir conocimiento use your correctamente. consciousness so as to acquire knowledge properly. Well, the Las things we're cosas que saying in estamos chapter diciendo en 2 el do capítulo not 2 give no you le dan that ese kind tipo de of consejo. advice. Lo What que they hacen do es do allanar is el camino pave the para way ello. for it. Nos They dicen tell las us the cosas que things we tenemos que have to saber, como know mínimo, as a sobre nuestra minimum conciencia about antes de our que podamos consciousness estudiar la sustancia, es before decir, we la can formación de study conceptos y the cómo hacerlo substance, correctamente. namely concept formation and how to do it properly. So Así it's que like a es como un preliminary. preliminar. Y And I pasé went por la through the totalidad de la totality of filosofía philosophy porque en mis because in my conferencias, lectures, las cosas eran todas las things que were di en el all, the ones 76 I gave estaban in dispersas. 76 were all scattered around. Y And I determiné que solo había determined that dos there were problemas only reales que two pertenecen a este real estado issues preliminar y que son la that percepción belong sensorial y la in abolición. this preliminary status. And that is sense perception and volition. Trato de explicar al principio del capítulo por qué Of the cada uno de chapter estos por qué. why each of these. Why Los sense conceptos de perception? percepción sensorial, por Concepts, of supuesto, course, are no nothing son but más que integraciones de datos integrations of sensory sensoriales. data. Si If vamos we a are to validar nuestro validate our conocimiento, knowledge, la primera pregunta es, ¿son first válidos los question is, sentidos? are the senses valid? Do ¿Nos they ponen en bring us contacto into con la realidad? contact with reality? Si If la the answer respuesta to a that eso is es no, the no, whole thing todo is se aborta. aborted. We Podemos just cerrar la close tienda that shop justo ahí. right there. Entonces, So the first la question primera is, pregunta es, ¿cuál es la función de los sentidos? ¿Qué se supone que nos deben dar? ¿Es confiable como base? Eso creo que es obvio. No puedo darte consejos sobre cómo usar tus sentidos porque es una función automática. Pero lo que los filósofos tienen que hacer es validar esa función y luego la otra. ¿Por qué el libre albedrío debería preceder a la epistemología? Y mi respuesta es que el libre albedrío precede a la totalidad del resto de la filosofía. Toda la filosofía, en esencia, es normativa. Eso es. Esa es la única razón por la que necesitamos que este sujeto nos diga cómo vivir. La filosofía es una guía para la vida. Esa es la filosofía piveta kappa. Esa guía para la vida. Y guía significa algo que te da orientación, que te da consejos, que te dice cómo debes hacer algo. En ese sentido, no es solo el valor específico de temas como la ética lo que es normativo, sino que en este sentido amplio, la epistemología es normativa.
Te dice cómo debes usar tu mente, cómo debes pensar, cómo debes llegar a conclusiones para que sean confiables. Y luego la ética te dice cómo debes actuar. La política, cómo se debe organizar la sociedad como tal, cómo se debe crear y responder al arte. Entonces, en ese sentido, toda la filosofía está realmente relacionada con varios aspectos de la vida. Y, por lo tanto, la condición previa de Oliver es la volición. Si no tuviéramos volición, no surgiría toda la cuestión de cómo deberíamos comportarnos. No se te puede decir lo que debes hacer si no tienes el poder de controlar lo que haces. Si no tienes elección. En ese sentido, creo que la volición es una condición previa de toda la filosofía. Si no tuviéramos volición, podríamos salirnos con la metafísica. Si de alguna manera tuviéramos una facultad conceptual, porque la metafísica no da consejos. Todo lo que hace la metafísica es decir, mira, está ahí, eso es. Esa es la suma de las primeras 50 páginas impares del libro. Lo es, señalo. Hay realidad, existencia. La existencia existe, pero eso es todo lo que tenemos que decir. Y si no tuviéramos voluntad, se nos daría eso automáticamente, por lo que ni siquiera la metafísica sería necesaria. Pero una vez que tienes esa base básica, algo es. La siguiente pregunta es, ¿y qué? ¿Qué debo hacer al respecto? Que hay algo. Y antes de que puedas decir eso, tienes que saber que tienes esta facultad para dirigir lo que estás haciendo. Por lo tanto, creo que el libre albedrío es la base de toda la filosofía. Así que resumiría la esencia de la antesala en dos principios. Primero tenemos que establecer que lo que se da automáticamente es confiable. Y, por supuesto, si no nos dieran nada automáticamente, no podríamos funcionar. Si tuvieras que hacer girar todo el contenido de tu mente por algún acto de elección sin datos automáticos que te alimenten, entonces no tendrías ningún medio de entrar en contacto con la realidad. Entonces, si hay conocimiento, algo tiene que darse automáticamente. Y el primer principio a establecer es que lo que se nos da automáticamente es confiable. Pero entonces el segundo principio tiene que ser el automático no es el total. Algo se construye sobre él, y lo que se construye sobre él no es automático. Cuando hemos establecido esos dos, estamos listos para decir, está bien, cómo usamos nuestra facultad de elección en los datos dados automáticamente para formar nuestros medios humanos volitivos de conocimiento. Y eso nos lleva a la formación de conceptos. Ahora ves la estructura jerárquica aquí. Porque no es solo una cuestión de conveniencia, es una cuestión de lógica que después de la existencia, después de la realidad, hay que ir directamente a estos dos principios en lo anterior. Estos dos temas, percepción sensorial y volición. Ahora digamos algunas palabras sobre la visión general de los sentidos. La primera secuencia establece la validez general de los sentidos, y observe que se llama los sentidos como necesariamente válidos. Trato de evitar la palabra necesariamente, excepto lo que es necesario. Pero aquí es porque quiero decir que no solo los sentidos son válidos, nuestros sentidos son válidos, sino que todos y cada uno de los sentidos en cualquier situación posible tienen que ser válidos. No existe tal cosa como una percepción sensorial inválida, y eso es. Me doy cuenta de que eso es mucho para incluir en la palabra necesariamente, pero esa es la consideración subyacente por la que quería poner eso. Creo que las razones se dan claramente en la secuencia, y no son demasiado revolucionarias. Si conoces el objetivismo para establecer eso, básicamente identificas el carácter axiomático de los sentidos. Usted señala su función apropiada. Nos dicen que algo no es qué. Distingues la función sensorial de la conceptual. Y tú, sobre todo, tienes que enfatizar y explicar el punto de que nos dicen que algo existe de alguna manera. Esa es la cuestión de la forma sensorial. Percibimos de cierta forma, dependiendo del tipo de aparato sensorial que tengamos. No se puede minimizar el formulario, no puede ignorar el formulario. No puedes pretender que la realidad te es despojada de cualquier medio para obtenerla. Pero dado que debes darle todo el peso posible al hecho de que tenemos una forma sigue siendo una forma de percibir la realidad y no niega ni invalida nuestra percepción. Esa es la sinopsis básica de la cuestión de los sentidos como válidos. Por supuesto, elaboré en la secuencia que quiero darles solo una descripción general antes de comenzar con preguntas específicas.
Ahora eso, por supuesto, de inmediato plantea la pregunta. Es decir, la cuestión de la forma, plantea la pregunta. Pero si ese es el problema más tortuoso en relación con la percepción sensorial, las personas lo obtienen o no lo obtienen. Y si no lo consiguen, es difícil metérselo en la cabeza, dice la gente de inmediato. No solo personas, sino filósofos. Y si tienes que percibir de cierta forma, por ejemplo, si el rojo o el verde es nuestra forma de percibir ciertos objetos en la realidad, no se deduce que realmente no vemos el objeto. Cuando vemos rojo, el rojo no está ahí fuera en el objeto, dicen, solo está aquí en la mente. Después de todo, usted mismo acaba de decir que el rojo es algo a lo que contribuyen los sentidos humanos. Y si ese es el caso, no es que estamos atrapados, en nuestras mentes, como los empiristas británicos que este caballero de aquí llamó nuestra atención ayer, y nunca podemos llegar a la realidad. Ahora es para aclarar todos los problemas involucrados en esto que se escribió la segunda secuencia de este capítulo. Cualidades sensoriales como reales porque tenemos que hacerlo. La cuestión decisiva para salvar los sentidos, para validarlos, es refutar esta idea de que porque es una función de algo en función de nuestros medios de percepción, por lo tanto, no está presente en el objeto. Si puedes romper esa idea en tu mente, entonces podrás percibir con ecuanimidad por el resto de tu vida. Y la sustancia de la respuesta se da del 65 al 67. Si quieres ir allí por un segundo, recuerda que estábamos hipotetizando eso. Por cierto, déjame decirte que doy por sentado que has leído este capítulo antes de discutirlo. Me doy cuenta de que algunas personas no lo han hecho por las preguntas que se están haciendo y que fueron respondidas explícitamente en el capítulo, pero al menos no pueden culparme si no lo han hecho porque no estoy reiterando lo que creo que ya debería estar claro. Pero en esta sección planteábamos la hipótesis de que la realidad consistía en bocanadas de energía, algo completamente inconcebible para nosotros en este momento y que cuando esas bocanadas de energía actuaban sobre nosotros, sobre nuestros sentidos, el resultado era el mundo físico tal como lo vemos. Eso es, estamos haciendo la afirmación más extravagante a favor de los escépticos. El mundo en sí mismo es completamente diferente de la forma en que lo ve. Y digo incluso concedido eso. Y recuerdo claramente el día y el apartamento de Ayn Rand cuando le hice esa pregunta y ella me llevó muy indignada, por el pasaje que te estoy dando del 65 al 67. Ella dijo, supongamos que eres parte de la realidad, y le dije que sí. Dijo que tú también estás hecho de cachorros. Dije, sí, supongo que sí. Ella dijo, te creaste a ti mismo a partir del cachorro. No, son una función de tu conciencia. No, no puedo. Esta no es su redacción exacta, pero esta es la idea. No puedo comunicar el grado de indignación. Ella dijo, entonces, en la percepción sensorial, ¿qué sucede? Dije, las bocanadas interactúan con las bocanadas que soy yo. Y ella dijo, controlas el efecto. Sé que no tengo nada que ver con el efecto. Entonces, en otras palabras, su punto eran los elementos en la realidad, incluido usted, que interactúa y depende de su voluntad o conciencia por completo, y el resultado inevitable de eso es un rojo, verde, caliente, frío, etc. Mundo. Ahora me estás diciendo que algo es inherente a algo absolutamente inevitable dada la naturaleza fundamental de la realidad. Es un dado metafísico que expresa la esencia misma de la realidad, sin que esté involucrada ninguna voluntad o conciencia. Ahora, ¿cómo puedes decir que es irreal? Y, por supuesto, estaba completamente atónita. Y ella hizo todos estos puntos que estoy haciendo aquí de que no se subvierte la realidad de algo al explicarlo. No haces algo subjetivo identificando las causas que lo subyacen. No borras algo explicándolo. Ella era aún más elocuente, pero eso es lo máximo que recuerdo que intenté recuperar. Eso fue una revelación para mí, porque todos los realistas ingenuos en la historia luchan por decir, oh, el rojo realmente está ahí fuera en el objetivo. No lo hacemos. Nuestros sentidos no aportan nada, y siempre están a la defensiva con los sentidos. Cogió el toro por los cuernos y dijo,
Es irrelevante si el rojo es producido por nuestros sentidos o como un atributo de los átomos, dijo. El hecho es que cualquier cosa en la realidad lo causó, incluyéndote a ti como parte de la realidad. Y no se le puede pedir más a los sentidos que eso. Te dan la realidad de alguna manera. Y es una de esas cosas como, ¿quién creó el universo? Tienes que llegar al punto de decir, no preguntaré quién lo creó. No fue creado. Es la existencia existe. Y lo mismo con los sensores. No puedes seguir diciéndolo, pero quiero que el mundo sepa cómo. Me gustaría apartar un poco los ojos y ver cómo son realmente las cosas. Mientras tengas eso, ese es el equivalente de la epistemología de tratar de encontrar un Dios que produjo la existencia. Tienes que percibir de alguna manera. No hay otro significado para la palabra percibir. Se utiliza la percepción. Tu conciencia, incluyendo sus órganos, y si aceptas eso, no tienes ningún problema. Si no lo haces, nadie puede hacer nada por ti, y es como una reorientación mental. Un día simplemente tienes que hacer una resolución. De acuerdo, lo aceptaré si así es la realidad, y entonces no tienes ningún problema. Ahora quiero señalar que, si bien es cierto, no importa dónde esté el rojo. Y hay un sentido en el que puedes decir que no está en el objeto. Es el resultado de una interacción. Es una falsa dicotomía hablar en el objeto versus en la mente. Porque en un sentido más profundo, todo está en el objeto. Todo está en el objeto, y esto se expresa en la página 67. Me gustaría llamar su atención, comenzando unas 5 líneas en la 67. La conciencia es solo una facultad de la conciencia. No crea su contenido, ni siquiera la forma sensorial en la que es consciente de ese contenido. Es el resultado de una interacción. Y aquí está la frase clave que creo que lo resume muy claramente, la fuente de la forma sensorial que es roja, verde, etc. No es la conciencia, sino el hecho existencial independiente de la conciencia. En otras palabras, la fuente es la naturaleza metafísica de la realidad misma. Ahora no creo que pueda superar eso como una formulación. Y eso significa que la realidad misma es la fuente de todo lo que percibimos. Y en ese sentido, todo lo que percibimos es parte de la realidad. Si puedes aceptar eso, puedes decir perfectamente legítimamente que todo está ahí fuera. Red está ahí fuera. Incluso si el rojo es nuestra forma de percibir lo que hay ahí fuera. Porque nuestra forma en sí misma es el resultado de la interacción de los objetos con nuestros sentidos, que también son objetos físicos que existen en la realidad y siguen sus leyes. Tienes eso. Quiero decir, esto es más fácil o ininteligible. No creo que haya un término medio aquí. Ahora eso nos lleva directamente al punto crucial del capítulo. Y esa es la siguiente secuencia. La conciencia está poseyendo identidad. Ahora esto es sobre el verdadero genio de Rand. Este principio. Y tal vez sé que conoces este principio, así que no voy a dar una conferencia sobre él ahora. Y lo he cubierto en el capítulo de todos modos, pero tal vez te sea útil verlo de esta manera. Podemos distinguir la metafísica y la epistemología desde este punto de vista. Ambos sujetos están absolutamente dominados por la ley de la identidad. La metafísica se centra en la relación entre la existencia y la identidad. Epistemología sobre la relación entre conciencia e identidad. Así que tenemos los tres axiomas: existencia, conciencia e identidad. Lo primero es establecer la existencia y todos sus corolarios. Y sus corolarios son todos aspectos diferentes de ASA. Eso incluye la causalidad, la primacía de la existencia, etc. La epistemología trata la conciencia y cómo adquirimos el conocimiento y su fundamento. Es lo que es su base. La conciencia tiene identidad. Por lo tanto, realmente lo que estamos haciendo, se podría decir en epistemología, es derivar todas las consecuencias de que la conciencia sea algo de la misma manera que en metafísica derivamos todas las consecuencias de que la existencia sea algo. Y por lo tanto, siempre tenemos que tener como axioma al discutir la epistemología,
estamos tratando con la conciencia de cierto tipo que tiene que funcionar por ciertos medios. Todos los estándares de conocimiento, todos los conceptos que describen el conocimiento. Si es válido, si el término que estamos usando es válido, seguro, absoluto, lo que sea. Cualquiera que sea el término, si se va a aplicar a una conciencia humana, tenemos que comenzar con la conciencia humana. Ahora, si tienes eso en mente, no puedes equivocarte. Ahora, me gustaría que notara al principio que esta es realmente una gran revolución en la epistemología por parte de Ayn Rand, porque el principio subyacente a toda la epistemología hasta ella ha sido que el conocimiento es posible solo si la conciencia no tiene identidad, solo si la conciencia es un vacío y nada desprovisto de carácter. El más temprano. No te voy a dar una historia completa de la filosofía, sino una mini. Los primeros aquí fueron los sofistas de los antiguos griegos, y lo aplicaron solo al nivel sensorial. Ya sabes el argumento sofista estándar cuando dos hombres ponen sus manos en agua tibia, la mano de un hombre está fría, por lo que dice, que caliente, y la mano del otro hombre está caliente, por lo que dice, que fría. Y se encogen de hombros y dicen, ya ves, la naturaleza de sus sentidos influye en la forma en que perciben. Por lo tanto, nadie percibe la realidad, etc. Por lo tanto, dicen, tenemos que percibir por nuestros sentidos. Por lo tanto, tenemos que percibir de alguna manera. Por lo tanto, no es bueno. No es como son las cosas ahora. En ese momento, Platón y los racionalistas entraron y dijeron, está bien, los sentidos no son buenos. Pero afortunadamente tenemos una facultad que es independiente de los sentidos, a saber, la razón, que opera por ideas innatas. Y, por lo tanto, la razón puede darnos conocimiento de la realidad, incluso si no podemos confiar en los sentidos. Y eso te dio un milenio o más de racionalismo. Pero al menos intentaron retener la idea. Podemos vivir en la realidad. Podemos conocer la realidad. Los hay absolutos. Hay verdad porque tienen la facultad de la razón a la que aferrarse. Ahora, ¿qué terminó finalmente con esto? El punto de inflexión histórico decisivo fue Kant, y todo lo que realmente hizo es decir que tenía una idea inteligente. Él fue el primero en tomar el pensamiento. Lo que el sofista dijo sobre los sentidos es igualmente aplicable a la razón o la mente, que era absolutamente cierto, absolutamente irrefutable y absolutamente devastador, dijo Kant. En efecto, ahora tomó miles de páginas ininteligibles para decirlo, pero reducido a su esencia desde nuestro punto de vista, dijo, mire exactamente de la misma manera que lo que percibimos depende de nuestros sentidos, lo que pensamos depende de nuestra mente. Si tuviéramos un tipo de mente diferente, si funcionara de manera diferente, si, por ejemplo, no usara conceptos, o no los formara de la manera en que lo hizo, o lo que sea, todo nuestro conocimiento se alteraría radicalmente. Todo nuestro modo conceptual, intelectual, racional. Y esto a veces se llama el predicamento logicocéntrico. ¿Sabes qué es eso? El problema es que no podemos usar ninguna lógica más que la lógica humana. Y cada vez que intentamos decir que algo es lógico, es porque es lógico para nuestras mentes humanas. Pero si quisiéramos saber si es realmente lógico, tendríamos que ver si es lógico en sí mismo, aparte de nuestras mentes. Pero, ¿cómo podríamos hacer eso? No podemos salir de nuestras mentes. Estamos atrapados. Por lo tanto, la mejor prueba es la no prueba. El mejor argumento es solo para nosotros. No podemos salir de nuestras mentes exactamente con el mismo método que tenían los sofistas. Cerré y sal de los sentidos. Y cuando Kant hizo eso, ese fue el fin del racionalismo. Por lo tanto, no quedaba nada. Finalmente dibujó el principio de que si la conciencia es algo, es inválido. No puede conocer la realidad. Y llegó a la conclusión, por lo tanto, abajo la realidad. Ahora no lo dijo. Dijo que todavía estaba allí, pero que no podíamos saberlo. Pero esa es una pregunta diferente. Pero lo que significaba era que se deshizo de la realidad de una vez por todas, simplemente aplicando a los conceptos lo que los sofistas habían hecho a los sentidos. Y era evidente una vez que lo dijo que tenía que ser verdad. Ahora, desde Kant, por supuesto, el objetivo de la filosofía ha sido cómo funcionar sin referencia a lo real.
Y Hegel dijo que la única manera sería inventarnos uno nosotros mismos. Eso es idealismo, subjetivismo, etc., dijo Dewey. No nos preocupemos por eso y solo preocupémonos por lo que funciona. Sin embargo, lo sabríamos. Así que ha sido un desastre desde entonces. Pero ves, todo dependía, toda la historia dependía de este principio de que la conciencia que posee la identidad es un obstáculo para el conocimiento. Si tuviera que señalar un principio, ese es el que ha destruido toda la epistemología y, con ella, toda la filosofía. Ahora, desafortunadamente, en este punto en particular, Aristóteles no ofrece ninguna respuesta en absoluto. En muchos puntos lo hace, pero en este no lo hace porque él también sabía, al menos a juzgar por los fragmentos que tenemos, si la mente es algo que interferiría con su objetividad. Y así enfatiza que la mente no es nada, como en su terminología, no es nada real. Es simplemente el potencial de convertirse en su objeto. Lo mejor que podía esforzarse por hacer para dar sentido a la validez era decir, cuando percibes algo, en su terminología, cuando percibes una determinada forma, esa forma se actualiza en tu mente. Así que el enrojecimiento idéntico está ahí fuera y en el globo ocular. La abstracción idéntica está ahí fuera en el objeto, en la mesa y aquí en tu mente como mesa. Y llamó a la mente el lugar de las formas. Es un lugar desnudo, no es nada. Y sintió que si le dabas algún carácter, cualquier carácter, entonces tendrías que ser reducido a consciente. No usó la palabra estafa, por supuesto, pero esa era la idea. Ahora, por supuesto, esto no tenía remedio. Todos saltaron por la garganta para decir, ¿cómo puede una nada real percibir algo? Etcétera. No se puede hacer. Así que la mente tiene que ser algo. Y el problema era, por supuesto, que estoy seguro de que si Aristóteles tuviera el concepto de conciencia, ya que también tenía el concepto de identidad, no habría tenido un problema. Pero como señalé ayer, los griegos no tenían ese concepto. Desafortunadamente, para cuando se formó el concepto con Agustín, la filosofía ya se había vuelto mística. Así que habían regalado los sentidos, el cuerpo. Se habían vuelto contra todo lo que daría a la conciencia una naturaleza y, en consecuencia, no podían hacer nada con el concepto. Habían desechado la ley de la identidad. La primera vez en la historia del pensamiento que tenemos el concepto de conciencia unido a una aceptación militante, formal y explícita de la ley de la identidad con Henry, y ese es su papel crucial en la historia de la epistemología. Es decir, ¿cuál es la importancia de la conciencia como posesión de identidad? Y por eso espero que su teoría a tiempo, no sé si en vida, revolucione la historia del tema. Porque este es realmente un punto de inflexión culminante ahora. Por supuesto, no podría haberlo hecho sin su teoría de conceptos y todas las demás cosas que la llevaron a comprender este principio. Sin embargo, este principio en sí mismo tiene el estatus. Eso es, por un lado, es evidente. Por supuesto, la conciencia es algo. ¿Quién podría negarlo? Y sin embargo, por otro lado, ¿quién podría negarlo? Todos en la historia lo han negado enfáticamente. Y si ves eso, lo ves. Aquí hay un caso en el que lo evidente es desconocido, no percibido por la totalidad de los profesionales en el campo. Ahora quiero decir una palabra más sobre la colocación de este principio, la conciencia como posesión de identidad. Y te dije que trabajé mucho y duro en el orden de estos porque quería hacerlo en orden lógico, recordando que no somos racionales. Si este principio de la conciencia como posesión de identidad es tan crucial, y es el axioma fundamental de la epistemología, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente, ¿por qué no empezarías el capítulo con este principio? ¿Por qué no sería esta la primera secuencia justo debajo de percepción sensorial, volición número 1? Estamos al principio aquí ahora, la conciencia posee identidad. Deja eso y luego lee en la siguiente sección. Por supuesto, los sentidos deben ser válidos. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra forma de percibir la realidad. Ahora ves que hay una pregunta ahí. Te haré una confesión. Durante varios años así es como lo escribí.
Lo escribí con esta secuencia 1 y luego la parte de los sentidos tan necesariamente válida como una deducción derivada de ella. Dado que la conciencia tiene identidad, tiene que percibir por ciertos medios. Por lo tanto, no puedes mantener esos medios en su contra. Por lo tanto, no los use para validar el sentido. Y tuve que llegar muy lejos para darme cuenta de que hay un error básico, un error lógico básico en esa secuencia, en ese orden. Y solo tiene sentido lógico en este orden. Ahora, ¿quién puede ver lo que estaría mal? No estoy haciendo esto solo para exponer mis propios errores, sino para que tengan una idea de la estructura jerárquica, porque hay algunos puntos muy importantes que lógicamente esta recepción es axiomática. El sentido de axiomático del que no deberías derivarlo. Absolutamente. Estás golpeado. Desearía haberte preguntado esto hace varios años, dice. La percepción sensorial es axiomática, por lo que no deberías derivarla de nada. Y digo amén a eso. No puedes derivar la validez sensorial de los sentidos de nada. Cualquier cosa, incluso de los axiomas de la filosofía. ¿Por qué no? ¿De dónde vienen los axiomas? Recuerde, dije que los axiomas son autoevidencias perceptivas y, por lo tanto, provienen de lo que nos dicen nuestros ojos y oídos. No puedes pasar por debajo de un día de sentido. Y si tienes algo como esto, la existencia tiene primacía sobre la conciencia. La conciencia tiene identidad, A es A, y así sucesivamente. Por lo tanto, los sentidos son válidos. Terminado, estás aniquilado, has destruido la lógica, has invalidado tus axiomas. Has perdido el carácter axiomático de los sentidos, lo has subvertido todo. No hay nada, lo que sea que pueda decir, sobre probar la validez de los sentidos, y no lo deduce del principio de que la consonancia tiene identidad. Al contrario. Ahora vayamos a la siguiente. Así que eso se observa excelentemente de su parte. ¿Qué significaría jerárquicamente decir que la conciencia tiene identidad? Antes de estudiar la percepción sensorial, ¿cuál sería el contenido de la conciencia tiene identidad como una declaración? Te irías a la cama, te despertarías una mañana y dirías, caramba, tengo un axioma de conciencia y un axioma de identidad. Así que los uniré y diré que la conciencia tiene identidad. Eso no significaría nada. No tendrías claro qué conciencia era. ¿Cuál era su identidad? Lo sería. ¿Qué abstracción flotante? La única forma en que podrías alcanzar una idea como la conciencia tiene identidad. Si va a ser algo más que una abstracción flotante racionalista, o simplemente una deducción de comillas de asa, entonces todo es algo. Pero si quieres dar carne real, contenido real a la conciencia y la identidad, ¿qué tienes que hacer? Hay que observar su funcionamiento inductivamente. Tienes que observarlo funcionar y ver lo que hace. Utiliza ciertos órganos, tiene experiencias y las reúne de cierta manera. Tiene sensaciones y luego percepciones, y luego conceptos, y así sucesivamente. Al menos en algún nivel. Tienes que comprender cuáles son sus medios y formas de percepción. Y entonces le das sentido a la idea. Veo que tiene que funcionar de alguna manera. Y luego simplemente se convierte en una suma inductiva. La conciencia posee identidad. Digamos, sí, solo estoy afirmando en los términos más amplios y abstractos lo que ya he concretado, lo que ya he visto en mi experiencia directa. Así que aquí de nuevo, el problema es relacionar nuestras amplias abstracciones con los datos directos de la experiencia. Y los datos directos de la experiencia que subyacen a la conciencia. Mi identidad es mi conciencia y la tuya. Adquiere su conocimiento haciendo ciertas cosas, usando ciertos órganos y primero nos sumergimos en eso. Y por eso tiene que ser una suma inductiva después de los sentidos. Aunque es un axioma, no se puede afirmar al principio. Entiendes que si consigues esto, creo que será útil para eliminar cualquier racionalismo de ti, de aquellos de ustedes que son estudiantes de filosofía. Porque sé que estás desesperado por acostarte, sabes que esto es evidente y haces de Marcial la prueba para que nadie pueda tocarte. Simplemente no puedes hacerlo. Siempre hay que volver a los datos de observación.
Ahora, otro punto aquí, y luego detendré esta larga descripción general del capítulo. Quiero hacer una conexión o integración más para ti. El tema de la relación mente-cuerpo es central para el objetivismo. Se extiende a lo largo de la filosofía y es una de las que debe realizar un seguimiento en todo momento. En el capítulo 1 lo discutimos desde un punto de vista metafísico. Así es como es un corolario de la aceptación de lo metafísicamente dado. Ahora quiero que veas rápidamente cómo la posición de Ayn Rand sobre la dicotomía mente-cuerpo se relaciona con el tema de la conciencia que tiene identidad. ¿Quién puede hacer la conexión entre la conciencia y la identidad? Y por lo tanto no hay dicotomía mente-cuerpo. O, por lo tanto, la mente y el cuerpo son armoniosos, porque eso le dará otro hilo que alimenta la insistencia de Ayn Rand de que la mente y el cuerpo son únicos. ¿Entiendes lo que pregunto? La última vez lo vimos desde el punto de vista de la existencia y la conciencia. Ahora queremos verlo desde el punto de vista de la conciencia y la identidad. ¿Cómo es que el hecho de que la conciencia tiene identidad subyace a la opinión de Ayn Rand de que la mente y el cuerpo son armoniosos si no hay guerra entre ellos? Porque lo hace. Quiero que hagas un seguimiento. Ponlo en tu cuaderno. El cuerpo mental es un tema central que se extiende por todas partes. El objetivo es la filosofía, y quieres conectar todo de una forma u otra a través de eso. Porque te perderás un elemento clave que incluye tu teoría y práctica, sexo, amor, moral, práctica, conceptos y percepciones. Y se extiende a lo largo de toda la filosofía. Así que queremos echar raíces desde el principio. Ahora olvidaste mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo relacionas el axioma de que la conciencia tiene identidad con el tema de la dicotomía mente-cuerpo? Ion, porque tiene identidad, es algo y por lo tanto es parte del cuerpo. Es parte del ser. Dices que porque tiene identidad es algo. Es un poco más específico que eso. La conciencia se concibe desde el principio como una facultad con medios materiales para adquirir conciencia. Incluso antes de que lleguemos a la conciencia de la identidad, observamos la conciencia. ¿Y cómo captamos la conciencia para empezar? ¿Recuerdas cómo lo indiqué en el último capítulo? ¿Cómo llegamos al concepto, aunque sea implícitamente? Nosotros, como niños, cerramos los ojos y el mundo se va. Los abrimos y el mundo vuelve. Captamos el funcionamiento de nuestros sentidos. Esa es la forma más primitiva en la que captas tu facultad de conciencia. Lo que significa que desde el principio, solo captas la conciencia al captar una facultad de percepción sensorial. Comprendes eso incluso antes de comprender cualquier concepto, antes de tener cualquier concepto que comprender. Por lo tanto, en términos de captarlo, y luego en términos de cualquier discusión al respecto, la conciencia, desde nuestro primer destello, es inherente a una facultad que adquiere conciencia por ciertos medios, al ver, escuchar, etc. Incluso si no podemos usar esas palabras para ello, tiene su instrumentalidad física incorporada desde nuestro primer concepto de ello. Y por lo tanto, si te das cuenta de que esa es la naturaleza de la facultad, no podrías soñar algún día con llegar al punto de separar la conciencia de su cuerpo. Porque tan pronto como lo hicieras, dirías, entonces estoy separando la conciencia de la percepción sensorial. Y si estoy haciendo eso, ¿a qué me refiero con conciencia? ¿Qué es la conciencia? Si regresas a las raíces existenciales, no hay conciencia. Solo hay ver, oír, etc. En otras palabras, no puede haber guerra posible entre la conciencia y la materia. Porque la conciencia, por su naturaleza y por nuestra primera comprensión de ella, es la facultad que capta la materia mediante el uso de la materia. Y si tienes eso en mente, serás como en la Tierra, cuando la gente habla del alma inmortal, en realidad se preguntaba qué los poseía, porque, ¿de qué estaban hablando? Cuando hablan de una conciencia, esta flota libremente en otra dimensión sin órganos sensoriales. Está eviscerado. El concepto se vuelve simplemente vacío. No significa nada porque está separado de sus raíces reales en la realidad. Así que solo quería señalar que esto se alimenta del mismo principio.
Ahora no diré nada aquí sobre la última secuencia que vamos a ver hoy, lo perceptivo como lo dado. Eso es principalmente para desarrollar las cosas en secuencia. Hay sensación, percepción y luego concepción. Pero la transición de la sensación a la percepción es automática, así que no hay nada que podamos hacer al respecto. Y no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. El único significado real de esto es detener a cualquiera que intente reconstruir el conocimiento a partir de las sensaciones. Y, por supuesto, en la forma en que es polémico. Estoy pensando en personas como David Hume que dicen que cuando intentas construir conocimiento humano, debes comenzar con sensaciones e inferir entidades y causalidad, etc., a partir de sensaciones. Y, por supuesto, como descubrió, no puedes hacerlo. Y así terminas simplemente mirando impotente cómo pasan las sensaciones desconectadas. Pero, por supuesto, la opinión de Ayn Rand es que ese es un error fundamental. Las sensaciones vienen primero cronológicamente, pero lógicamente cuando estamos construyendo el conocimiento humano, ahora no vivimos en un mundo de sensaciones puras. Es una hipótesis científica que incluso exista tal etapa. Lo que se nos da directamente como adultos es el nivel perceptivo. Ese es el nivel de entidad. De acuerdo, es un resumen bastante largo. Hagamos algunas preguntas sobre los sentidos como necesariamente válidas. Eso es 55 a donde se detiene eso. A los 62, antes de nuestro descanso, de acuerdo, no sé si preferirías que hablara largo y tendido así, o que me callara para que pudieras hacer preguntas. Pero te daré una opción. Algunos días no tendré nada que decir, así que puedes decepcionarte de esa manera. Y algunos días tendré demasiado que decir, así que puedes decepcionarte. De acuerdo, ahora tratemos de mantener la primera secuencia. La secuencia preliminar. Simplemente la imposición de que este eres tú quien tiene preguntas sobre las que quieres saludar. Está claro para todos. ¿Vas una vez? De acuerdo, sí, ¿dónde más? ¿En qué otro momento hacer esta pregunta? Es solo algo que mencionaste y se aplica a las ramas de la filosofía más en general. Pero con el tiempo, los axiomas de la existencia un poco más fuerte. El axioma de la existencia en el tiempo, los axiomas de la existencia, la conciencia y la identidad a las ramas de la filosofía. Dijiste que la metafísica es la identidad de la existencia y luego que la epistemología es la identidad de la conciencia. ¿Sería correcto aplicar la única relación que queda entre esos tres axiomas? ¿Eso significa la relación adecuada entre la existencia y la conciencia? No, ya los he cubierto en la rama de ética. El adecuado. Está diciendo, si sacamos los tres ejes de un sombrero, hay otro tema. Si la metafísica cubre la existencia y la identidad, y la epistemología cubre la conciencia y la identidad, lo que cubre la existencia y la conciencia es la última combinación. No hay ningún tema que cubra eso, o más bien, cada tema cubre eso. Debido a que la relación básica se establece en la metafísica, esa es la primacía de la existencia. Eso significa existencia. Esta es la relación con la conciencia. Por otro lado, toda la epistemología es solo como llevar su conciencia a la relación correcta con la existencia, como adquirir conocimiento. Y toda la ética es como guiar su acción manteniendo su conciencia en relación con la existencia. Así que una vez, de hecho, tuve la tentación de definir la filosofía como la ciencia de mantener la conciencia relacionada con la existencia. Todo lo que realmente es decirte cómo mantener esos dos relacionados. Pero no quiero hacer nada en este libro que no sepa necesariamente con lo que Ayn Rand habría estado de acuerdo. El problema de escribir un libro de este tipo y describirle las ideas es que tengo que evitar cualquier cosa que no haya discutido con ella porque simplemente no es justo presentarlo a la posteridad como sus ideas si no estoy 100% seguro. Así que tengo una caja llena de ideas propias que dejé fuera de este libro. E incluso entonces algo puede haberse colado. Así que voy a tener un prefacio en el sentido de la forma en que los cristianos solían hacer un prefacio cuando escribían, todo lo bueno viene de Dios y cualquier error es mi culpa. Y tengo que tener un prefacio en ese sentido. Pero no puse eso sobre la existencia y la conciencia por esa razón, pero estoy bastante seguro de que ella estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, pasemos a la siguiente secuencia.
Encontraste algo. Sí, no se puede hablar de la identidad de la conciencia sin la relación de la conciencia. Correcto. Es eso. Sí, correcto. No se puede hablar de la identidad de la conciencia sin hablar de la relación de la conciencia con la existencia. Absolutamente correcto. La conciencia es solo conciencia de algo. No puedes percibirlo. Es decir, incluso formar la conciencia de la conciencia. Sin el primer ser consciente de algo, no puedes formar el concepto excepto en relación con la existencia. No puedes describir nada a la conciencia excepto en relación con la existencia. Por lo tanto, la identidad de la conciencia es una cierta forma y ciertos medios para comprender la existencia. Entonces, en ese sentido, absolutamente, no hay una pequeña bola de conciencia, que es algo que puedes poner en tu bolsillo y llevar contigo que no se relaciona con la existencia. Ahora quiero ver si tenía algo que quisiera señalarle en esa primera secuencia. Quería hacer una pequeña confesión. Veo que hay una buena cantidad de polémica en relación con los sentidos, que es realmente la excepción más grave a mi regla de la polémica. Pero fue porque la verdadera necesidad de una sección ampliada sobre los sentidos son los desastres que han ocurrido a lo largo de la historia. Si vivieras en una isla desierta, esta es la única secuencia que diría que podría estar muy condensada. Porque en una isla desierta, supongo que quería ser filósofo, pero no estaba lleno de corrupción. Tendrías que saber esto. Los sentidos solo me dicen que algo existe. Depende de mi mente decirme que son infalibles dentro de los límites que me dicen eso. Me dan la evidencia de todo condensado. Y lo hacen de cierta forma de alguna manera. Eso es. No tendrías que entrar en la larga canción y bailar. Pero, ¿y si tuviéramos diferentes sentidos y así sucesivamente? Y las cualidades están realmente ahí fuera. Lo habrías hecho si se te hubiera ocurrido el pensamiento. Pero no sería necesario porque simplemente tomaría los sentidos como funcionando automáticamente como funcionan. No hay nada que puedas hacer al respecto. Verías que te dan la realidad y luego dedicarías tu tiempo a los conceptos, etc. Por lo tanto, hay mucha información buena y positiva, pero para una guía práctica, no necesitas saber más que eso. Los censos te dan la base es válida y una función de a partir de aquí es captar qué y que te la den de alguna forma. Así que gran parte de esto es polémica, pero se debe a la historia única del tema. Y creo que en realidad es la única secuencia en el todo, que es eso, así que también puedo reconocerlo. Otra cosa que quería señalar en el 57, ya ven, el primer indicio de algo que va a ser esencial en todo el objetivismo, y esa es la idea de condensación. El párrafo inferior 57. Verá, esta fue la formulación de Ayn Rand de que la función del censo es resumir, condensar una amplia gama de hechos. Existe una realidad enorme y en expansión con 1 billón de hechos más que eso. Y todo se condensa en un puñado de sensaciones, rojo, fresco, fragante, etc. Y eso contiene en su interior esta gran cantidad de datos que luego tenemos que aprender a desentrañar. Este es el primer uso de la idea de que podemos pensar como economía unitaria o condensación. Y siempre fue interesante para mí que Ayn Rand tomara el mismo enfoque de esta manera a los sentidos, aunque lo hacen de forma automática que posteriormente tomó la formación del concepto. El problema es que la realidad es vasta y nuestra conciencia es extremadamente limitada. ¿Cómo obtenemos la totalidad dentro de nuestra conciencia? Y era ella. Creo que un descubrimiento realmente importante es que debe haber algún mecanismo de condensación, de reducción de unidades. Ahora en forma completa, esa es la teoría de la formación de conceptos. Pero puedes verlo prefigurado incluso en su visión de los sentidos y lo que hacen automáticamente es tomar la totalidad de la realidad y condensarla en unas pocas sensaciones que la reducen a la cantidad de elementos con los que podemos lidiar. Y por eso siempre me pareció útil. De paso, quiero hacer una última cosa y luego tomaremos nuestro descanso.
Te prometo que habrá otros días en los que no diga nada, así que es más conveniente hacerlo cuando esté todo junto. Solo quiero señalarles a aquellos de ustedes que están tentados al racionalismo en 58, ven el párrafo central a unas 4 líneas de la parte inferior. Por lo tanto, no se puede pensar en nada. Ahora, en caso de que no esté familiarizado con esto, Bertrand Russell y su tipo, el tipo racionalista solían argumentar así: si estás pensando, no puedes pensar en nada. Porque no pensar en nada es lo mismo que no pensar. Por lo tanto, debes estar pensando en algo. Supongamos que estás pensando en un unicornio. Estás pensando en algo, pero no lo es. No hay unicornios en este mundo. ¿Cuál es la conclusión? Debe haber un unicornio en otro mundo. Eso es en lo que realmente estás pensando. Y así tuvimos toda una segunda realidad de unicornio. Papá Noel, cuadrados redondos, todas las cosas que podía pensar sobre el trabajo en este mundo. Y, por supuesto, en cierto modo, es todo el argumento platónico. ¿Cómo podemos pensar en la perfección cuando no la encontramos? Debe haber otro mundo donde haya perfección y demás. Ahora, eso es puramente racionalismo lingüístico semántico. Y solo quiero indicarte que podrías perfectamente no pensar en nada si te enfocas en lo que estás haciendo, lo que eso realmente denota. Estás girando las ruedas. Estás interconectando conceptos que pueden estar definidos por separado, pero los estás juntando de una manera que no tiene referencia. En realidad, no hay nada misterioso en eso, ni requiere otra dimensión en la que estés pensando. Solo conduciría a esa conclusión si se toma el lenguaje sin referencia a la realidad. Sí, sin pensar en nada. Por supuesto que no puedes pensar en nada. Entonces puedes girar tu construcción. Ahora, este es el tipo de cosas que debes evitar hacer y pensé en pasarlas por aquí. No puedes percibir nada. ¿Cuál es la diferencia entre pensar y percibir? Si percibes, tiene que ser real. ¿Cuál es la diferencia? En una palabra, uno es automático. Está dado. No hay nada sobre lo que tengas elección. Si lo experimentas, está ahí. Dejando de lado las alucinaciones que se mencionaron ayer. Pero eso no es percepción. No son una forma de introspección. Pero si estás percibiendo, está ahí. Es real. Pero si estás pensando, eso deja abierta la pregunta, ¿es válido o no? Muy bien, tomemos un descanso y regresemos, comenzando con las cualidades sensoriales como reales. Ahora estamos en las cualidades sensoriales como reales, y creo que he dicho básicamente todo lo que quiero decir ahora mismo sobre eso, así que lo abriré a preguntas sobre esa secuencia. Cualidades sensoriales tan reales. Sí, si vas al siglo como necesariamente válido, pero pide más. Hay docenas o cientos de argumentos. ¿Sabes por qué los censos no son válidos, y a veces me dejan perplejo? No lo sé, no sabría cómo responderles. Y cada vez que eso sucede, solo digo, ¿cómo lo sabrías? ¿Cómo sabrías que esto no es válido si no usas tus sentidos? La pregunta ¿es suficiente? Seguro. La pregunta es que esto es más amplio que simplemente los sentidos. Hay cientos de argumentos que Steve dice en contra de los sentidos, algunos de los cuales lo pisotean. No puede desenredar la falacia exacta. Es suficiente simplemente decir, sé que esto debe estar mal porque él también confía en su censo. Así que está usando lo que está tratando de negar y partir de ahí. Es suficiente. Ciertamente, eso es suficiente. Que cualquier argumento engañoso en contra del censo es inválido o en contra de la razón, o en contra de la identidad, o en contra de la realidad, o en contra de la abolición. Lo sabes, porque todas estas cosas son el requisito previo de la argumentación. Ahora, no es suficiente. Si eres un filósofo, entonces tienes que ser capaz de desenredar, al menos dentro de los límites. En cierto punto, se podría decir que todo esto es basura y que la vida es demasiado corta incluso para leerla. Pero ya sabes, digamos que los primeros 100 argumentos que deberías poder desenredar. Pero no tienes la obligación de hacerlo. Y los inventan tan rápido como puedes inventarlos. Hay uno que, por ejemplo, nunca he cubierto en una clase. El argumento del intervalo de tiempo que prueba que los sentidos no son válidos. ¿Cuántos de ustedes conocen a ese?
Bueno, ese es uno de los que nunca mencioné, pero es uno de los cientos a los que se refiere Steve. Los sentidos no pueden ser válidos porque se necesita tiempo para que el medio nos alcance desde el objeto, como las ondas de luz tardan una cierta cantidad de tiempo en alcanzarme desde Steve. En ese tiempo subsiguiente, es teóricamente posible que Steve haya sido borrado, y sin embargo, todavía lo estoy viendo. Así que hay una brecha en el tiempo entre el objeto y la experiencia, y por lo tanto no podrías estar experimentando el objeto, si es teóricamente posible que se haya ido. Por lo tanto, ¿qué estás experimentando? ¿Quién sabe? Pero no es la realidad. Ahora, verás, podrías seguir así para siempre. Ahora, podrías desenredar eso. Dice, ¿a quién le importa? Pero la respuesta es que están atacando la identidad humana. Lo están diciendo, ya que se necesita tiempo para que la información nos llegue, por lo tanto, la información no es válida. Eso es todo lo que están diciendo. Ciertamente es posible que seas aniquilado. De hecho, un ejemplo más realista es que a veces se nos percibe como estrellas que no están allí, porque las estrellas tardan tantos años luz en alcanzarnos que la estrella puede haberse desintegrado y las ondas de luz finalmente solo nos están llegando ahora. Eso prueba que el censo no es válido. Ciertamente no. Estamos percibiendo algo que es. Esas ondas de luz no son un mito. Y cuando decimos que es una estrella, simplemente tenemos que descubrir que cuando la distancia es gigantesca, debemos agregar en el contexto temporal que el mensaje tardó una cierta cantidad de tiempo en viajar hacia nosotros. ¿Cómo descubrió la gente eso? Que tomó tiempo. Tenían que usar los sentidos. Así que descubrirás que todas son formas diferentes de atacar la identidad y todo lo que tienes que hacer es reafirmar en efecto. Pero si no quieres, no tienes la obligación de hacerlo. Muy bien, vamos ahora a las cualidades sensoriales como reales. Y la importancia de esto no es que queramos insistir en que el enrojecimiento está en la mesa. Lo que queremos insistir es que lo que percibimos es real. No hay distinción entre las cualidades que son reales, lo que los imperialistas británicos llamaron las cualidades primarias y las cualidades que son simplemente humanas, las cualidades secundarias. Muy pocas cosas en la teoría de la percepción sensorial enfurecieron tanto a Iron Round como la distinción entre cualidades primarias y secundarias. Por eso, para empezar, recurrió a la idea de las bocanadas, deliberadamente para hacer que incluso las propiedades espaciales fueran una función de nuestra forma de percepción. Ella dijo, dame el peor de los casos. Incluso el tamaño y la forma son una función de nuestra forma de percepción. Sigue siendo real. Todavía está ahí fuera y sigue siendo parte de la realidad. Así que no distinguimos en absoluto las cualidades reales de solo la calidad humana. Todas las cualidades sensoriales son reales dentro del contexto que he explicado. Ahora, ¿quién más? Sí. En la página 67, el último párrafo, básicamente, va a ser, ¿cuál sería posiblemente una cualidad de la que no dependa de alguna manera? No podía hacer hipótesis. No podía hacer hipótesis. Por cierto, en la versión posterior de esto, que no tienes, este párrafo ha sido relegado al estado de un párrafo que ya es un paréntesis. Y sabes, hay una degradación que va en la edición. Tienes un párrafo, luego se reduce a una oración, luego se reduce a una palabra, luego lo pones entre paréntesis, luego lo conviertes en una nota al pie y luego lo cortas. Así que mucho material va por esa raíz. Ahora esta ya se ha convertido en una nota a pie de página. Si sobrevivirá, no lo sé. Pero no hay manera de que un filósofo o alguien conozca los atributos últimos de la materia. Pueden ser lo que ya sabemos, o pueden no serlo. No tenemos forma de saberlo. Es una investigación científica especializada. Y no hay forma de saber lo que es irreducible hasta que conozcas el final. Porque mientras haya algo que aún no sepas, tal vez todo se pueda reducir a eso. Así que no podemos. Todo esto del empirismo británico de, puedo imaginar una cosa que no tiene color, pero no puedo imaginar que no tenga forma, es completamente inválido como enfoque. Completamente inválido.
Nuestra capacidad para citar imágenes no prueba nada. Y si tratas de usar eso como criterio, ¿cuál es el error que estás cometiendo? Si dices, puedo imaginar X, puedo darle la vuelta a algo en mi conciencia. Por lo tanto, ¿es así en la realidad o no lo es? ¿Cuál es el error de esa primacía de la conciencia? Pareces saberlo todo. ¿O es solo que veo tu mano sacada de mi ojo? Pero es verdad. Esa sería la privacidad de la conciencia. Sí, es así, Jack. Cuando estaba creando esa oración, recordé que había marcado con un círculo algo en la página 19 donde dijiste sobre esa es una buena conexión. ¿Quieres volver a la página 19? Sí, dijiste que el universo es un primario irreducible, y sé que los estás usando en dos sentidos diferentes. Sí, el universo, lo que significa que la totalidad no se puede reducir a otra cosa. No tienes que saber más que eso. Es una totalidad saber que no se puede reducir a otra cosa porque no hay nada más. Pero si tomas cualquier característica particular dentro de esa totalidad, como por ejemplo, forma, color, etc., entonces la pregunta ¿es todo lo que hay que decir sobre eso? ¿O puedes relacionarlo y explicarlo con referencia a algo más básico? ¿Ves lo que estoy diciendo? Es una distinción que no tienes. Se puede decir que muchas cosas son irreductibles. Todos los axiomas de la filosofía son irreductibles, pero estamos hablando en el contexto de la física. No puedes decir que ninguna de sus leyes u observaciones es irreducible hasta que sepas bien cuál es la totalidad en ese campo. Pero mira, la filosofía es la gran ventaja. Ya conocemos la totalidad de nuestro campo porque nuestro campo no requiere que conozcamos los detalles. Todo lo que tenemos que saber es todo en general, no nada en particular. Y eso se nos da desde el principio. Verás, sí, Ray, en la página 6767, viniendo de la parte inferior de la 66, dices básicamente que las cualidades sensoriales son el objeto tal como se percibe, ¿verdad? La objetividad es la adhesión volitiva. Esto es adherencia automática, ¿verdad? ¿Por qué no redefinir la objetividad como adherencia en ambos sentidos? Asumo lo que estás diciendo, pero no sería de ninguna utilidad y aún necesitas otro concepto. Pero permítanme aclarar un punto, hay un paralelo entre la percepción y la concepción. En ambos casos, hay, usando la palabra de Platón, un matrimonio entre nuestra facultad cognitiva y el objeto. En la percepción, hay una relación entre nuestro órgano sensorial y lo que estamos percibiendo. Rojo en ese sentido es si asumimos que esa es nuestra forma de percepción que no está presente en el objeto o en la mente. Es el objeto tal como lo captan los sentidos. Ahora, señaló Reyes, hay un paralelismo definido con eso. En la formación de conceptos. Decimos que el objeto de un concepto es la realidad exterior concreta, pero no lo es. Los conceptos no son intrínsecos en la realidad. Es la realidad tal como la capta la mente humana. Entonces decimos, tanto en la percepción como en la concepción, hay una unión del objeto y la conciencia. ¿Por qué no aplicamos el término objetivo, por lo tanto, a ambos, ya que tienen esta similitud? La respuesta corta a eso es que una vez lo hice por esa misma razón. Y resultó ser extremadamente confuso. Porque objetivo, para significar algo, tiene que ser contrastado con algo. Ahora, cuando lo aplicas a un proceso volitivo, la objetividad se convierte en una norma. Esto es lo que debes seguir. Esta es la relación que debes tomar en contra de, por ejemplo, alejarte del objeto y simplemente seguir tu propia fantasía. El subjetivismo o pretender que recibes un mensaje de un alto intrínseco allí, está claramente dentro del reino de la abolición. Define una norma, y hay una alternativa. En el reino de los sentidos, es automático. No hay opción. Y para que un término que funciona de manera tan inherente y crucial como norma, se aplique automáticamente y de alguna manera no hay alternativa, sería viciar lo que es crucial sobre el término como guía para el pensamiento. Y entonces tendrías que decir, está bien, hay una similitud en un sentido muy abstracto, pero hay una profunda diferencia. No tienes que preocuparte por los sensores, pero es muy crucial que uses tu voluntad para mantener esta relación en el nivel conceptual donde todos se equivocan. Así que vamos a darle un nombre especial. Llamémoslo Twinkiness porque tienes que ser Twinkie todo el tiempo. Eso depende de ti.
Terminas con la palabra objetivo. Si la usas para ambos terminaría siendo de interés solo en unos pocos tratados técnicos. Y para una guía práctica de la vida real, abandonarías el concepto de objetividad y usarías el que guía el pensamiento. Esa es la respuesta corta. Pero la abolición marca la diferencia en el mundo. En otras palabras, verás, aunque no niego que haya un paralelo, y ese paralelo es importante porque vuelve a la conciencia tiene identidad. Por lo tanto, en cualquier nivel, perceptivo, conceptual, lo que sea, la cognición tiene que implicar percibir la realidad de alguna manera. Y, por lo tanto, implica una contribución de la realidad y de la conciencia. Y eso es cierto a cualquier nivel. Así que es solo que la palabra objetivo no es útil para aplicarla a ninguna forma que no sea la abolición. Pero esa es una muy buena pregunta, Ray. Lo que me llevó, diría que 10 años, a aclarar eso, después de haber dado un curso completo de conferencias al respecto y luego descubrir que estaba equivocado. ¿Cómo va nuestro tiempo? Tenemos unos 35 minutos. Sí, pero tenemos un par de secciones ahí. Oh, quería justo antes de dejar esto, quería llamar su atención sobre lo que creo que es una buena formulación en la parte inferior de 69. Me gusta. Tienes que perdonarme. No es exactamente objetivo felicitarme a mí mismo aquí, pero no sé de otra manera señalar una formulación que creo que captura algo. La última frase de 69 está en el contexto de personas que se quejan de que solo podemos percibir la realidad a través de nuestros sentidos. No podemos hacerlo puro tal como es, despojado de nuestra contribución sensorial. Y, por supuesto, la respuesta es que podemos obtenerlo puro, pero no por percepción. La única manera de hacerlo más puro, es decir, la única manera de dejar de lado nuestra forma sensorial, es hacer lo que abstraer, participar en la ciencia, teorizar, hipotetizar lo que el objeto tendría que ser para dar cuenta del tipo de sensaciones que tenemos, que es lo que los científicos han hecho hasta cierto punto. En otras palabras, tenemos que usar la facultad conceptual para alcanzar este conocimiento que el oponente de los sentidos está exigiendo que obtengamos de los datos sensoriales. Y creo que esta última frase es una muy buena declaración de lo que es tan perverso acerca de su demanda. Lo que quiere esta persona que quiere la realidad pura entre comillas, es una imagen sensorial, sin marcas de su carácter sensorial. Quiere una percepción de lo que, por su naturaleza, es objeto solo de un concepto. Esa es su contradicción. Verás, si se supone que no podríamos ver ondas de luz. No me refiero a ver en el sentido de experimentar el rojo. Pero en realidad se podía ver una pequeña ondulación, ya que los fotones o lo que sea que haya hoy se balanceaban en su camino hacia nuestro ojo. Eso satisfaría a este tipo, diría él, oh, genial. Ahora puedo ver ondas de luz. Tengo la realidad pura. ¿Sería feliz? No, señor, no los que conozco, porque la primera cosa que diría es, si lo veo, tiene que ser rojo o verde o algo así. Si es exactamente como el aire, no podría verlo. Así que tendría que ver la luz con los fotones como roja o verde o fucsia o lo que sea que sean. Y, por supuesto, en realidad no lo son. Esa es la forma en que procedemos. Quiero conseguirlos sin nuestro formulario. En otras palabras, quiero verlos sin verlos. Así que eso es en lo que realmente insiste. Si les dices lo que son, eso no es suficiente. Quiere verlos. Pero cuando los ves, no quiere usar sus ojos para hacerlo. Entonces, lo que realmente quiere es una imagen sensorial que no tenga nada que ver con los sentidos que ves. Y si lo piensas de esa manera, te das cuenta de que la demanda es una barbaridad. Y sin embargo, eso es lo que la gente anda lamentando que no tenemos nada más. Antes de pasar a la siguiente sección, sí, son casos de estimulación aproximada. Caso de percepción.
Eso depende. ¿A qué te refieres con estimulación aproximada? En otras palabras, si me meto un alfiler. No. Teníamos algún tipo de dispositivo electrónico conectado a la corteza visual de alguien y podíamos recrear una realidad para ellos. A través de este tipo de dispositivo, en realidad podían ver un mundo. Podían ver cómo sucederían estos colores. Esa es exactamente la brecha de tiempo. Esa es una variante del argumento de la brecha de tiempo que está diciendo. Supongamos que ponemos un cerebro. Elaboraré. Creo que conozco tu punto. Coloque un cerebro dentro de un vaso de precipitados y luego conecte los cables y estimúlelo exactamente de la manera en que sería estimulado por las ondas de luz y así sucesivamente que ingresan al cuerpo, con el resultado de que tiene todas sus experiencias de la manera en que lo hace. Dirías que está percibiendo manzanas y así sucesivamente y así sucesivamente. ¿Cuál es la respuesta? Eso es como la brecha de tiempo. En otras palabras, está vendiendo una situación en la que recibes el mensaje de que el objeto se ha ido. Y la respuesta es, si tal cosa fuera posible, tú y yo no sabemos que lo sea. Tú y el cerebro estarían percibiendo y lo sabrías exactamente como lo sabías. Para presentarme la pregunta, sabrías que el cerebro está ahí simplemente al percibirlo. Y el cerebro sabría todos los mensajes que recibe y luego tendría que identificar, por ejemplo, que no puede moverse. Está atascado en un lugar y tendría que hacerlo. La cosa es ciencia ficción. No sé cómo te comunicarías con tu cerebro de esa manera, pero suponiendo que hubiera alguna forma de comunicarse y usted se pregunta, ¿cuál sería la filosofía del cerebro si solo estuviera en contacto con estos impulsos hipotéticos que se le ponen? Si el cerebro pudiera conceptualizar por sí mismo, tendría que tratar de captar similitudes y diferencias. Sería como una persona súper discapacitada. Pero si pudieras pasar algo, presumiblemente superarías el hecho de que lo metieras en un vaso de precipitados y luego diría, oh, lo entiendo. Puedes conseguirme un cuerpo para que pueda salir de aquí, pero el punto es este, cada vez que realmente activas el cerebro, estás teniendo lo que se llama una sensación. Se convierte en una percepción cuando integras sensaciones. Si inventas una fantasía de ciencia ficción como esa, sigue siendo lo que tendríamos. Solo entonces, en un caso como ese, sabes por la naturaleza de esta configuración que la estás produciendo en lugar de un objeto, y esa información tendría que ser proporcionada al cerebro. Eso es todo lo que sería. Es solo una variante del argumento de la brecha de tiempo. Sí, decimos una sensación reducida y estoy confundido porque implica algún tipo de guía. No, la condensación no implica orientación. Pero recuerda, dijiste que este es un punto muy importante. Es importante solo como una observación de la naturaleza de la conciencia, pero no como una recomendación volitiva sugerida sobre qué hacer. En otras palabras, no dice que debas tomar datos complejos y reducirlos al menor número de instancias. Y en el nivel sensorial, eso se hace por ti automáticamente. Solo pensé que era de interés porque el mismo principio amplio se obtiene de una enorme cantidad de datos almacenados en la conciencia en un pequeño número de unidades. Eso se hace para nosotros fisiológicamente. Tendrías que preguntarle a un científico sobre eso. No, ¿es eso lo que llamas percepción en lugar de sensación? No, la sensación misma. La misma sensación de rojo condensa una enorme cantidad de datos sobre partículas subatómicas y ondas de luz, etcétera, etcétera, y mucho menos personas. Pero eso se hace a través de lo fisiológico. Tendrías que saber física y fisiología para eso. Eso está más allá de mí. La filosofía realmente comienza solo en el nivel conceptual. De acuerdo, creo que es mejor que pasemos a la conciencia como poseedores de identidad. Si hay alguna pregunta específica sobre eso, y ese es realmente el principio crucial. Sí, allá en el balcón, tengo una pregunta sobre British en comparación. Oh, tú fuiste el indicado. De acuerdo, bien. Y creo que pude sacar una respuesta de eso. Espero que sí, porque lo respondí explícitamente. Sí, tenía una ley específica y creo que la descubrí. Quiero ver lo que tienes que decir. De acuerdo, adelante. Estaba mirando el frente de la página. Esa es la página donde dice 74, ¿verdad? Y la realidad percibida directamente, no separada de ella, ¿verdad? Y dice que percibe la realidad por medio de su efecto en su excepción. Pensé que eso significaba que percibes los objetos en la realidad al percibir sus acciones en ti.
Pero la respuesta que obtuve, no. Así que eso no es cierto. Lo que percibe la audiencia correcta. Así que ese fue mi error. De alguna manera supongo que fue en la clase de fisiología de la universidad. Tengo la idea ahí, pero en realidad la estás recibiendo. Sí, ¿qué hacen? Verás, tienes toda la razón, y tienes la respuesta correcta. Esto es lo que voy a preguntar ayer. ¿Cómo respondes a las personas que dicen que no percibes la realidad? Solo percibes sus efectos en tu mente porque no puedes percibirlo hasta que llega a tu mente. Ahora, lo que hacen en la clase de epistemología, tienen una gran pizarra y hay un gran rectángulo para la realidad. Y luego hay un círculo para tu mente. Y luego hay una línea que va de la realidad a tu mente. Y esas son las ondas de luz o el medio que va de una a la otra, que entra en su aparato sensorial y así sucesivamente. Y finalmente, hay una experiencia en la conciencia. Dicen, ahora estás ahí, en la conciencia. ¿De qué es de lo que en realidad no eres consciente directamente? No eres directamente consciente de esa forma rectangular de salir. Ni siquiera eres directamente consciente de este medio aquí. No eres directamente consciente de tu cuerpo o de que eres directamente consciente. Solo el último bache, la experiencia que finalmente llega a la conciencia. Y luego, por supuesto, simplemente borran todo lo demás y solo queda el círculo. Mira, que todavía está allí. Así que la conciencia está estudiando su propio contenido. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que hay una realidad? Tal vez solo hay conciencia estudiando su contenido. Y ese es el final. Ahora hay una tremenda ecuación en el sentido de que está cubierta en 74. No siempre percibimos solo los efectos de la realidad. Percibimos la realidad por sus efectos. Ahora, un profesor dirá rápidamente, pero entonces no percibes la realidad directamente, solo la percibes indirectamente. Y la respuesta a eso es, ¿a qué te refieres con directo? Y verás que su respuesta tiene que salir como know-how. Porque si lo percibes de alguna manera, lo percibes a través de su interacción contigo, eso significa que lo percibes a través de sus efectos. Eso no es directo, pero ¿cuál sería la percepción directa? De ninguna manera sin órganos, sin forma, sin identidad. Eso es lo que quiere. Ese es el ideal que define la percepción directa. Para él, eso significa rebeldía contra la identidad, y ese es un ejemplo clásico de ello. Hay otra forma de cada vez que hablas de cognición, tienes que reiterar, la conciencia tiene identidad. No puedes usar ninguna palabra como directo sin recordar. Eso tiene que definirse en términos de identidad. Nada es más directo que mi mirada a esta copa. Eso es que, si me preguntas, ¿qué quieres decir con directo? Yo diría que no percibo los átomos directamente, infiero. Pero, ¿con qué contraste eso? Percibo esta copa directamente. Así es como formamos el concepto. Eso es lo que significa la palabra directo. Ahora, si alguien dice que sí, pero en un sentido superior, nada es directo, porque incluso la copa no la percibes realmente, solo sus efectos, que está borrando el término directo. Y, por supuesto, está borrando la percepción como tal. Así que tienes razón. Ese es un párrafo importante para responder a todos. Toda esta página 74 es polémica contra Kant y Locke, Berkeley, etc. Algo más en esta secuencia. ¿La conciencia como posesión de identidad? Sí, nuestro método de funcionamiento conceptual es igualmente parte de la identidad de nuestra conciencia. Se podría argumentar que esta sección debería aparecer al final de la discusión. ¿Quieres decir que tengo que ir a la pregunta? No lo creo. Se plantea la cuestión. Se refiere a mis palabras de apertura. Creo que al discutir la identidad de la conciencia, debes tener algunos datos empíricos inductivos para evitar que sea una abstracción flotante. Dado que la forma conceptual también es parte de la identidad, no debería guardar la identidad consciente para el final tampoco. Teóricamente podrías, pero no creo que sea necesario. No es necesario conocer todas las variantes de su identidad para darle contenido. Y una vez que conoces los datos perceptivos sensibles perceptivos, eso es suficiente para dar contenido a la idea que percibiste de la que eres consciente de alguna manera. Y luego el otro, el conceptual simplemente se llena en él. Podrías, si quieres. Y de hecho, en algunos tratamientos, Iron Rand pone la conciencia y la identidad al final. Creo que un objetivo de introducción es la epistemología. Lo hace. Pero la razón por la que lo puse aquí es que estoy dividido por dos consideraciones. Por un lado, no quiero que sea una abstracción flotante. Y no quiero dar a entender que es una prueba de que el sentido
sentido es válido. Así que no quiero ponerlo al principio. Pero, por otro lado, es un axioma de la epistemología y va a gobernar todo el tratamiento de la epistemología. Por lo tanto, no puedo guardarlo para el final del libro porque quiero confiar continuamente en él y reducir nuestro conocimiento a él. Así que creo que la posición ideal es donde encontré. Lo coloco entre la percepción y lo que viene después. ¿Es la mejor manera de reconciliar ambas cosas? Es una buena pregunta. Algo más en este asiento. Hay una mano en el balcón. Tienes que moverlo si estás muy atrás. Sí, está bien. No hay diferencia entre el argumento de que estos sentidos no son válidos y el argumento de que los sentidos no son confiables. ¿Cuál es la diferencia? Pensé que había escuchado a algunas personas decir que no es confiable, que solo podemos percibir la realidad a veces. Pero todavía existe el elemento de la duda. Tú haces inteligible, me haces inteligible la idea de que los sentidos a veces son válidos y a veces no. ¿Por qué pensarías eso? ¿Cuándo son y cuándo no? ¿Cómo formarías esa idea? ¿Cuál sería la distinción que quieres decir? Como los lunes, los martes no. O en Filadelfia lo son, en California no. O en color lo son y en sonido no lo son. ¿Dónde estaría la línea divisoria? Creo que estaban hablando de eso. Hay algunos momentos en los que podemos proceder. Dame un ejemplo, como dices, dijo. A veces puede haber errores. Dame un ejemplo, como en un testimonio. Y alguien que piensa que vio a alguien cometer 5 o algo así, lo recuerda mal. De acuerdo, si alguien puede recordar mal, ciertamente también lo es. ¿Es eso una acusación de los sentidos? Ciertamente, también lo es. Esa persona puede recordar mal. Puedes cometer un error en tu memoria. He tenido esa experiencia. Se lo he dicho a mi mujer, sé que te di las llaves. Recuerdo habértelas dado y lo veo muy claro en mi mente. Y ella dijo, nunca me las diste. Es que mi sentido tiene la culpa. Y luego ella, por supuesto, produce. Las llaves todavía están en mi parte. Es culpa del censo. No, no lo es. Recordar sus datos pasados en función de muchos factores no es solo la naturaleza de los datos, sino también su atención. Has recuperado todo el contexto, qué alerta estás, etc. Y la forma en que identifica los errores es la forma en que descubrió que fue un error al integrar lo no contradictorio. Toda la evidencia si toma alguno de estos casos de la sentencia ha sido, a veces, poco confiable. Descubrirás que en cada supuesto caso, el error que se supone que han cometido no proviene de los sentidos, sino de algún tipo de proceso cognitivo más allá de la percepción. Como si lo hubieras recordado mal, lo hubieras identificado mal, lo hubieras conceptualizado mal, etc. Pero si quitas todos estos otros y te restringes a lo que se da automáticamente, que es lo que es la percepción sensorial, no hay tal cosa como algunos que son confiables y otros que no lo son. Ahora, este era el punto de Aristóteles, no distintivo del objetivismo, pero lo cubro brevemente en relación con las ilusiones sensoriales cuando mencioné el palo doblado en el agua. Pero eso cubre todos esos casos. Todo lo que se culpa a los sentidos no es culpa de los sentidos. Tu profesor te dará 2 líneas. Una tendrá flechas invertidas y la otra se emparejará con flechas que van en la otra dirección, como flechas como esta o flechas como aquella. Y uno se verá más largo, y así lo ves. Eso muestra que los sentidos no son válidos a pesar de que las líneas son exactamente las mismas. Porque ves la gestalt, ves el total y tu mente tiende a pensar que una es más larga que la otra. Pero, de nuevo, es como la cama de palo en el agua. Simplemente hay que identificar las causas. Tus sentidos son intachables y no cometerás el error. Llegas a comprenderlo. Y tan pronto como los ves a partir de entonces, sabes de la misma manera que el profesor se enteró para empezar. Muy bien, ahora veamos si hay algo en el nivel perceptivo como lo dado. Esto está apenas dentro del campo de la filosofía. Se pone en práctica principalmente solo para establecer un punto crucial, y es que las entidades son dadas directamente, no sensaciones. Las sensaciones son una inferencia de lo que percibimos, y por lo tanto no tratamos de probar entidades, ni tratamos de probar nada que dependa de entidades como la causalidad.
Entidades en la causalidad, y por supuesto, ese es el corazón de los humanos. El ataque y la supuesta respuesta de Kant se dan perceptualmente, y por lo tanto no hay duda de cómo encontrarlos. Solo tienes que abrir los ojos y ese es realmente el punto crucial aquí. La etapa perceptiva viene primero y no se puede desafiar ahora. Jerry, sí, lo siento. Pensé en ti, lo siento. Sí, ¿te pareces? Sí. En la página 77, párrafo 2, séptimo, usted hace la declaración de que un complejo conflicto mental pasado suyo está implícito y operativo en su conciencia. Podría contrastar el punto de vista que está expresando aquí con la afirmación moderna y la percepción de esta teoría más adelante. Dios, sí. Tomemos la frase a mediados del 77. Digo que un complejo contenido mental pasado tuyo está implícito y operativo en tu conciencia visual presente. ¿Podría contrastar eso con la visión moderna de que la percepción está cargada de teoría? Ciertamente puedo, pero debo señalarle que es cierto que la percepción está cargada de teoría si estamos hablando de las percepciones de un adulto que ya ha conceptualizado el mundo. En otras palabras, cuando miro hacia afuera ahora, veo esa entidad. Y automáticamente, fuera del poder de mi elección, lo veo como una mesa. Es decir, lo veo e inmediatamente lo relaciono en mi mente con eso en contra de esto y esto. Eso es automático. No puedo escapar de verlo como una mesa ahora. De hecho, ese es el resultado de primero. Tenía que ir al nivel perceptivo y percibir el objeto. Entonces tuve que conceptualizarlo. Luego tuve que conceptualizarlo con tanta frecuencia para llegar a tal grado de automatización que ya no puedo escapar de él. Entonces, en ese sentido, si tus percepciones, como adulto ahora, no estuvieran establecidas en teoría, no podrías hablar y lo estarías. Te enfrentarías a cada objeto con la misma vacilación que un médico se enfrenta a una enfermedad rara. Lo verías, lo percibirías y no podrías ir a ninguna parte. Serías como un niño que percibía pero que aún no había formado un vocabulario. La esencia de la función conceptual es que tienes que automatizarla para poder usarla. Ahora, lo que estos teóricos modernos de los que estás hablando están haciendo es como tratar a un adulto con un niño. Y su argumento es que las percepciones están cargadas de teoría o impregnadas de conocimiento conceptual. Ahora, como adultos, por lo tanto, nunca podemos percibir el mundo aparte de nuestros conceptos. Por lo tanto, desde el principio, inherente a una percepción es nuestro pensamiento, y por lo tanto nunca podemos separar la realidad de nuestra interpretación. Por lo tanto, la realidad es incognoscible. Ahora eso es concientización. Lo es. Kant dice que los conceptos operan en el acto de percibir. Ver, para Kant, los conceptos gobiernan las percepciones. Ciertos conceptos innatos en realidad determinan lo que percibes. Por lo tanto, desde su punto de vista, no existe tal cosa como un nivel perceptivo. En cuanto abres los ojos, ya es un mundo conceptualizado. Tu mente lo hace automáticamente. Entonces nunca podrías conocer la realidad porque solo la conoces a medida que tu mente conceptualiza. Pero el punto es este, la conceptualización es una función volitiva, no una función automática. Es una función volitiva que construimos sobre percepciones puras. Y una de las reglas para usar los conceptos correctamente es que debemos reducirlos de nuevo a las percepciones puras. Ese es el principio de la reducción. Si sigues eso, no tienes ningún problema con que las percepciones estén cargadas de teoría, porque tu teoría en sí misma vuelve a ser perceptiva y, por lo tanto, todo tu conocimiento es directamente perceptivo. ¿Qué es esto? ¿A qué se reduce cuando alcanzas la cima de tu complejo conocimiento? Para que sea realmente conocimiento, tienes que tomarlo paso a paso, hasta que finalmente solo señalas y dices que es existencia, punto. Y en ese sentido, el conocimiento es puramente percepción. Ves los diferentes sentidos en los que puedes usarlo. Pero ese es un paquete tremendamente peligroso que le ponen a la gente para inculcar a Kant bajo el disfraz del sentido común, lo cual es un gran error.
which is a huge mistake. Me alegro mucho de que lo señalaras. Eso aclaró a Jess. Shea, ¿en qué página estamos? Which page are we? Yes. Describimos cómo las organizaciones o percepciones integradas y el proceso que describiste sonaban similares a mí para la formación de conceptos en el sentido de que dijiste que las sensaciones de objetos similares en el pasado son retenidas e integradas por el cerebro. Me preguntas, ¿es el proceso de integrar sensaciones en percepciones similar al proceso de integrar percepciones en conceptos? Y yo diría que en un sentido muy generalizado lo es. E incluso lo digo en el capítulo. Pero es solo en un sentido amplio. Y la razón por la que es similar es porque solo hay tanto que la conciencia puede hacer. Por lo tanto, en cualquier nivel que sea, tiene que repetir los mismos procesos. Ahora, básicamente, la conciencia solo puede hacer una cosa, dos cosas bien para ser consciente, que es lo único que hace. Pero para conseguirlo, tiene que hacer dos cosas. Puede hacer dos cosas, tomar parte y juntar, análisis y síntesis, diferenciación e integración. Eso es realmente todo lo que es capaz de hacer. Lo mismo y diferente, como quiera que lo pongas, para captar lo que es lo mismo y captar lo que es diferente. Hay muchos contextos y usos diferentes, pero eso es esencialmente todo un repertorio que tiene la conciencia. Entonces, por supuesto, para pasar de la sensación a la percepción, tienes que discriminar las sensaciones de las otras cosas en las que están incrustadas. Y entonces tienes que hacerlo. No tú, sino tu cerebro lo junta, y en un sentido amplio. Eso es lo que haces cuando pasas de un montón de percepciones y luego las juntas en contraste con sillas y mesas y formas el concepto de silla en un sentido amplio. Por lo tanto, es similar, pero hay todo tipo de diferencias cruciales. Tan pronto como intente especificar en particular lo que está haciendo, no hay problema de omisión de medición, no hay problema de abstracción. En el nivel perceptivo, no hay problema de elección. No hay problema de error. No hay jerarquía de condensación. No pones mesas en la percepción de otra supermesa que contiene mesas, etcétera, etcétera. Todo es cortado y secado, automático, simple dado. Mientras que cuando llegas a la formación de conceptos, tendrás toda una lata de gusanos y toda una serie de complejidades, posibilidades de error nivel tras nivel y todo tipo de obligaciones epistemológicas que no tienen contrapartes. Por lo tanto, es útil señalar una similitud, pero no lo hace. Hay dos cosas en la vida, lo que es lo mismo y lo que es diferente. Y no ignore las diferencias cruciales entre lo perceptivo y lo conceptual cuando vea similitudes. Sí, 8080 nos estamos llevando bien ahora. Estamos en la última página por hoy. Sí, digamos que entidades gráficas es una primaria epistemológica. Antes, dijiste que esa entidad era un axioma no básico, ¿verdad? Pero solo percibimos entidades en el espacio y el tiempo o el espacio y el tiempo de primaria epistemológica son las entidades no básicas. Sin espacio y el tiempo ya es un campo altamente especializado. Es una cuestión científica. En lo que respecta a la filosofía, diría esto. Ciertamente, el espacio y el tiempo son relacionales. No son intrínsecos, como en la visión newtoniana. Pero en lo que respecta a la formación conceptual, son mucho más tardías. Nunca se puede decir que sean axiomáticos. Esos son conceptos tremendamente abstractos que dependen de su capacidad para concentrarse en relaciones muy difíciles que requieren años de desarrollo para comprender el espacio como tal. Una cosa es estar en un lugar y otra estar en un lugar y luego abstraerse de las entidades y el tiempo me parece aún más complejo. Los niños tienen dificultades para decir la hora durante años, en un nivel elemental. Supongo que lo entiendes de alguna forma, pero nunca diría que el espacio y el tiempo son axiomas. Esas son relaciones. Las entidades preceden con mucho a las relaciones. Primero vienen entidades. Luego tiene que venir cierto tipo de acciones que realizan las entidades. Luego tiene que venir algún tipo de abstracción de las cualidades de las entidades, y creo que solo en un nivel superior.
No estoy especulando, pero esto parece razonable. Vendrían relaciones complejas entre entidades porque aún no tendrías el tipo de entidades complejas que podrías relacionar hasta que primero hicieras las cosas anteriores. Así que no haría axiomas de espacio y tiempo o primarias. Sí, si percibo directamente una distancia entre tú y yo, percibo directamente un elemento de extensión lineal. Creo que estás tratando de llevarme ahora al detalle de la percepción sensorial, que no creo que pertenezca a la filosofía. Todo lo que la filosofía puede decirte es que me percibes cuando lo miras, y de alguna manera me estás percibiendo correctamente. Ahora, ¿qué información exacta se le da? Si percibes la distancia o eso tiene que ser algo que aprendes cuando descubres la perspectiva es una pregunta científica. Solía pensarse que percibimos solo en dos dimensiones y que tenemos que aprender la perspectiva. Y luego hay otras teorías de que percibimos directamente objetos a distancia. ¿Cómo vienes a aprender? Eso no es algo que un filósofo pueda ver porque estás hablando del detalle del aprendizaje que luego tendrías que estudiar el proceso. ¿Qué se nos da en realidad? ¿Cuál es el mensaje que incide en nuestros datos sensoriales? ¿Hay algún aprendizaje automático entre el primero y el último? Eso no es algo que pueda dogmatizar, ni marcaría una diferencia filosófica. Si piensas que si percibimos la distancia directamente, eso la hace real, mientras que si comenzamos a percibir en dos dimensiones y tenemos que aprender la tercera dimensión, el cerebro tiene que aprenderla. Eso hace que la distancia sea irreal. Te equivocas. Y eso tendría un significado filosófico. Pero la respuesta a eso es que no importa si se le da distancia el primer día o el día 50 directamente o mediante una suma compleja de procesos. Si te lo dan, está ahí. Si se te da, es decir, si es un dato automático. Sin embargo, llegó a ti, es real, por lo que no tienes que sentarte y preocuparte. Es real el espacio. No es que sea nada, pero sea quien intentas vengarte. No tienes que preocuparte por preservar la realidad de las tres dimensiones convirtiéndola en algo que se da el día que abres los ojos. No me importa si no lo hacemos. Si no percibimos la espacialidad durante los primeros 19 años y luego, ya sabes, cuando te graduaste de la escuela secundaria, te dieron espacio. Mientras eso provenga automáticamente de la realidad y de tu cerebro, es real. No hay nada. No hay forma de evaluar o desafiar nada de lo que se te da, porque esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. Así que creo que podemos cortocircuitar tu motivación. Ya ves, no está ahí porque estás tratando de defender algo que no necesita defensa. En cuanto a los detalles, eso no está realmente dentro de la filosofía. ¿Querías seguir eso? Es eso, ok. De acuerdo, gracias por un minuto. Garrett, sí. ¿Habría alguna otra razón para reclutar? ¿Hay alguna razón? ¿Cuál es la razón positiva para incluir el nivel perceptivo como lo dado? Creo que hay una razón positiva y es, por encima de todo, los desastres de lo que se ha hecho. La razón positiva es esta. Estamos tratando en el sentido más amplio. Como epistemólogos, estamos tratando de reconstruir el conocimiento humano. Así es como lo haríamos, incluso en una isla desierta. Es decir, estamos tratando de decirnos a nosotros mismos, cuando reducimos todas las conclusiones e ideas que tenemos, ¿cuál es su estructura lógica? ¿En qué descansan? Ese es el propósito de la filosofía, en realidad, fundamentar nuestro conocimiento, mostrarnos en qué se basa todo, ¿verdad? Si vamos a responder a esa pregunta, tenemos que saberlo. ¿Qué tomaríamos como punto de partida? No hay forma de reconstruir el conocimiento y reducirlo todo a sus cimientos si no sabes cuáles son los cimientos. Y por lo tanto es necesario, al margen de cualquier polémica, decir que la base de todo conocimiento es X. Ahora, si debería resultar, de hecho, es que hay dos etapas anteriores de la conciencia que son no volitivas. Entonces, si vamos a reducir todas nuestras conclusiones volitivas, la pregunta que tendríamos que saber es a qué etapa. ¿A dónde tenemos que llevarlo de vuelta para considerarlo válido?
ya que hay dos etapas diferentes que precedieron a lo conceptual, y es para cubrir eso y concretar ese punto y decir, sí, es cierto. Hay dos etapas, pero la filosofía no tiene nada que ver con la etapa sensorial. Eso es simplemente la anticipación del bebé de la etapa perceptiva. Pero a partir de ahí, el conocimiento comienza en lo perceptivo, y ahí es donde reducimos todo y nos olvidamos de lo sensorial. Es para hacer ese punto, para ver que una vez que puedes hacer que apunte a un objeto, no tienes que convertirte en un sistema empírico británico, comenzar a anatomizar todas las sensaciones. El cerebro lo hace por ti automáticamente. Así que creo que esto está aclarando positivamente en una isla desierta, muy por encima de la cuestión humana. Te dice cuando has logrado la misión de reducción, y la misión es cuando traes algo al nivel perceptivo. Si no dijeras esto, entonces, si no lo mencionaras tan pronto como descubrieras que había un nivel sensorial, te estarías preguntando constantemente, ¿tengo que volver a mi primer contacto con la realidad? Y la respuesta es no. No lo haces porque solo tienes que volver al punto en el que ya no es automático. Tienes que validar y reducir lo que agregaste por elección. Lo que se te da es tu punto de partida. Y aquí la realidad te da dos etapas. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta general sobre el censo en cualquier parte del capítulo. Sí, ¿dirías que las percepciones son siempre directas? ¿Por qué llamarías percepción indirecta? Te responderé con la pregunta. De acuerdo, si tuviéramos que ver una bandera americana, digamos que en este lado de la habitación y que era de los colores amarillo y verde. Las rayas lo eran. Lo vimos durante 15 segundos y luego tuvimos que girar 180 grados y mirar contra una superficie blanca. Veríamos de nuevo una bandera americana roja y blanca y no habría. No habría. Estás diciendo la imagen de después. Sí, la imagen de después. Y hay un elemento de memoria o algo ahí, y te tengo a ti. Es el mismo problema de nuevo. Así que es bueno que lo plantees al final porque voy a terminar con eso. El problema de las imágenes posteriores. Debes aceptar el hecho de la identidad. Si no lo haces, puedo hacer cualquier cosa por ti. Y la identidad incluye, tengo que hacer una declaración radical. La identidad incluye todo lo que incluye. Si el medium tarda un año en llegar a ti, eso es parte de la identidad, pero sigues percibiendo el objeto. Si te toma 10 años aprender a percibir, pero ese es el tiempo que lleva, aún estás percibiendo el objeto. Si después de ciertas percepciones, una imagen cegadora se transporta en el espacio junto con usted donde quiera que gire la cabeza, eso es parte de percibir directamente el objeto. Esa es la secuela y el nombre perfecto para ello sería la imagen posterior que surge como resultado de la naturaleza del objeto, la naturaleza de nuestros cerebros. Cuando se juntan los dos, ciertas combinaciones de colores y ciertos fondos claros producen una imagen posterior. Ahora es un problema con los sentidos. No hay mayor problema con los sentidos que el hecho de que, para empezar, percibimos el rojo en lugar de alguna otra forma de percepción. ¿Confunde a alguien? Solo profesa una psicología. Nadie más anda por ahí diciendo Dios, no puedo distinguir después de las imágenes de lo real. Por definición, sabes que es una imagen que vino después de la primera, estás percibiendo el objeto cuando miras el después. Obviamente no. ¿Es parte de tu percepción del objeto? Obviamente sí. Es la etapa terminal. Es el cese de la estimulación. Por lo tanto, es inherente a la percepción. Es parte de la percepción. No es una percepción indirecta. Es el último fragmento de la percepción directa, que es un proceso que se extiende a lo largo del tiempo en varias etapas. Ahora, la cuestión es que todas esas preguntas se reducen a, no me refiero a desechar esta motivación para ti, sino para los profesores que la piensan. Todo se reduce a esto, que es mi última palabra para hoy.
No me gusta el modelo de conocimiento de la realidad. No me gusta la forma en que funcionan las oraciones. No me gusta el hecho de que necesiten un medium. No me gusta el hecho de que nos den imágenes posteriores. No me gusta la forma. Simplemente no me gusta toda la configuración. Si yo fuera Dios, habría construido una forma completamente diferente de percibir. Pero descubrirías que cualquier forma que construyas es algo, por lo tanto, no sería la forma que realmente deseas. Y por lo tanto, de lo que se trata es de que la única forma en que aceptaré es de ninguna manera. Y eso, por supuesto, significa volver al desastre. Así que la última palabra sobre eso y todas las preguntas sobre los sentidos tiene que ser la conciencia tiene identidad. Y eso es volver a los axiomas básicos. Te veré el jueves. Gracias.